Muchas gracias, presidente, con su venia. Decía el filósofo Ludwig Feuerbach que el hombre en su estado natural es un ser natural, no un hombre, porque el hombre es producto de la cultura y de la historia. El día de hoy estamos discutiendo un dictamen que es fundamental para la vida nacional. No se concibe la creación de identidad si no es a partir del fortalecimiento de la cultura y sus diferentes manifestaciones. ¿Cómo entender un mexicano que no conozca las costumbres que se tienen en este país, en sus diferentes regiones y por supuesto de donde es nativo? ¿Cómo concebir un mexicano que no conoce las prácticas de vida que se tienen en este país? ¿Cómo concebir un mexicano que no conoce los rituales que se practican en México? ¿Cómo conseguir un mexicano que no conoce la vestimenta o las vestimentas que se utilizan a lo largo y ancho del mosaico nacional? ¿Cómo concebir un mexicano que no conoce el tipo de comportamiento que tenemos los mexicanos y las mexicanas? ¿Cómo concebir un mexicano que no conoce las manifestaciones artísticas de su pueblo? Para que esto sea posible, hay un binomio que es necesario que en México rescatemos, cada uno en su ámbito de competencia. Es correcto, por un lado, el tema educativo y por otro lado, el tema cultural. Por eso coincidimos con el planteamiento que aquí se está haciendo de separar de la Secretaría de Educación Pública la cultura y crear la Secretaría particular. La educación define el perfil del educando plasmado en el artículo 3 constitucional. Define las características que debe de tener tanto en lo intelectual como de sus capacidades y sus cuestiones morales y éticas. La cultura define el tipo de mexicano que queremos. Por eso se complementan. Seguiremos insistiendo porque es necesario que para que se define el tipo de mexicano incorporemos a la currícula las características de la cultura. Cuando hablamos de cultura, no solo nos referimos a las cuestiones o las manifestaciones artísticas, no solo nos referimos a la poesía, no solo nos referimos a la música, no solo nos referimos a la danza, no solo nos referimos a la pintura, no solo nos referimos a las artesanías, no, nos referimos a todo esto que hemos planteado y que debe ir incorporado en la formación de alguien que se precie de ser mexicano, y entonces podemos presumir que somos mexicanos porque tenemos incorporados en nuestra persona, en nuestro pensamiento, lo que significa el ser mexicano, y en consecuencia defenderemos lo nuestro. La Secretaría de la Cultura debe promover lo nuestro, y cuando nos referimos a lo nuestro estamos hablando de las costumbres, de las prácticas, de los rituales, de la vestimenta, de la gastronomía, de las manifestaciones artísticas.
defender lo nuestro. Somos invadidos por una cultura que tenemos aquí cerca y esa cultura ha influenciado a los mexicanos y estamos perdiendo nuestra mexicanidad. Ya pocos festejan el Día de Muertos, uno de los rituales importantes de este país. Concluya, señor senador. Y se promueve el Halloween. Se debe enseñar lo nuestro en el sistema educativo. Por último, decirles, compañeras, compañeros, que estamos a favor de este dictamen porque se está creando el instrumento y hay que fortalecerlo con las incorporaciones de los senadores, las senadoras, pero principalmente de la sociedad, y la Secretaría de Cultura podrá promover la mexicanidad en toda su amplitud. ¡Viva la cultura mexicana! Por su atención, muchas gracias. Senador Gerardo